Vamos a empezar. Pregunta 10 y 11 de estas casuísticas. ¿Qué nos dice esta casuística para ir empezando? Muy bien, maestra. La maestra Rita ya hizo la tarea, ya nos dio la respuesta. Ah, perfecto. Vamos a corroborar. Entonces, bien, los estudiantes de primer grado, ya sabes que tú tienes que leer, profesora, esa situación que el minero te dice. Mira, el minero te dice, profesora, lee la siguiente situación. ¿Cuál es la situación, profesor? La situación es esta, la primera parte. Ese es el contexto de la pregunta. Ese contexto te va a servir para responder dos preguntas en este caso, la 10 y la 11. Entonces, para que el profesor pueda intervenir, pueda hacer alguna acción, necesita conocer la situación, el contexto. Y a partir de ahí es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Entonces necesitamos comprender la situación. ¿Y cuál es la situación acá? Que nos dice, dice que los estudiantes del primer grado del ciclo intermedio están llevando a cabo, nos dice, un proyecto para brindar información a la comunidad educativa sobre las lenguas originarias que se habla en su localidad. Perfecto, ya sé que es un proyecto, ¿no? Voy a ir aquí vamos a ir trabajando, profesor, las palabras claves. Es un proyecto, pero ese proyecto tiene un propósito, ¿no? Brindar información a la comunidad. La comunidad es el destinatario. Recuerden que en una situación comunicativa tengo que ver a quién voy a dirigirme, porque en función del destinatario voy a adecuar mi texto. Y fíjense que el propósito es brindar información sobre qué, sobre las lenguas originarias que se hablan en en su localidad. Y ya tengo el propósito, brindar información, ya tengo el tema sobre las lenguas originarias, ¿ya? Y es un proyecto. Listo. En este contexto, los estudiantes han decidido elaborar tríptico. Si van a elaborar tríptico, yo te pregunto, profesora, en esta competencia van a elaborar tríptico. Ya, para elaborar trípticos, se supone que estamos hablando de qué competencia. La competencia, a ver, yo quiero que tú me lo escribas ahí en el chat, profesor. ¿Y te diste cuenta cuál es la competencia sobre la cual el Minedo te va a preguntar? Ya sabes la competencia que el Minedu te está planteando aquí para esta casuística, sí, ¿verdad? Si me dicen que van a elaborar un tríptico, yo sé que el tríptico es escrito, básicamente. Entonces, lo que van a hacer mis estudiantes tiene que ver con la competencia, profesor, escribe. ¿De acuerdo? Ya lo ubicaste. Profesor, ahora nos dice, voy a la pregunta 10. Ya sé el contexto, ¿no? Ya sé el contexto. A ver. Como parte de la búsqueda de información para el chat, vamos a personalizar el chat. Vamos a ver el chat. Dice por acá, vamos a mirar el anfitriones. A ver. Allí pueden ir, a ver, escriban por favor si pueden seguir escribiendo, lo acabo de personalizar. No sé si ahora les permite. Sí, se puede. Se escriba. Ahora ya no lo ven todos, ya no se ve todo. A ver, o se sigue mirando o siguen leyendo los demás. ¿Se sigue observando? A ver, ¿se observa lo que escriben los demás, sí o no? Ya no. Perfecto. Listo, profesor. Excelente. Gracias, gracias. Tengo acá, menos mal, aquí en equipo para poder trabajar de la mejor manera, profesores. Gracias por por esas sugerencias. Ahora mira, profesor, lo que nos dice la pregunta. Voy a la pregunta 10. Que sé que la competencia se escribe. Como parte de la búsqueda de información para la planificación de los trípticos, el docente presenta a los estudiantes el siguiente texto. Mira, el siguiente texto. Si están buscando información, tú sabes que la búsqueda de información se encuentra en la planificación, aquí. ¿Por qué? Porque la planificación es uno de los tres procesos didácticos. ¿Cuáles son los procesos didácticos de la competencia o para desarrollar la competencia? Escribe. Según el Minedo, y tú debes saberlo, hay tres procesos didácticos, profesor. La planificación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la otra que hemos visto? La textualización y la revisión. Pero aquí la pregunta está solamente en la planificación, ¿ya? Y en la planificación están leyendo
el profesor les ha hecho, como están buscando información, los ha hecho leer. Y este es el texto que los ha hecho leer. Pero antes de ir al texto, profesor, tú sabes que la lectura debe tener un propósito. Cuando tú lees algo, tú lo haces con un propósito. Este examen, tú no vas a leer por placer, tú vas a leer para encontrar información. O sea que yo quiero que tú, antes de ir al texto, como una estrategia, yo te digo, profesor, antes de ir al texto, para que tú vayas con un propósito, lee la pregunta. Lee la pregunta, para que cuando vayas al texto, vayas a buscar la respuesta, a buscar aquello que te preguntaron. ¿De acuerdo? Entonces ya no vas a ciegas al texto. En la pregunta que nos dice, el docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para conseguir, ¿no? Esto, su propósito. Mira, profesor, acá, yo quiero que tú aprendas a identificar aquí en la pregunta cuáles son las palabras claves que te dan a ti o que te van a dirigir a la respuesta, que te van a dar pistas para escoger la alternativa. Dime, ¿qué palabras claves aquí en la pregunta tú estás tomando para reconocer a la alternativa? A ver, dime, profesor. Eso es lo que tú tienes que hacer en el examen. Y esto que me están preguntando, ¿qué significa? Ah, el docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. Esto, que reflexionen. ¿Y que reflexionen sobre el contenido? ¿Recuerdas que el currículo te dice que la competencia para leer, hay tres competencias, perdón, tres capacidades? La primera obtiene información, la segunda interpreta, infiere, interpreta y la última infiere. Perdón, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto. Aquí te están preguntando sobre el contenido. Profesor, si tú ves que esta pregunta te dice que quiere que los estudiantes reflexionen, yo te pregunto, esta capacidad reflexiona, ¿con qué nivel de comprensión lectora la podemos relacionar? Cuando dice reflexiona, dime, ¿ok? Ok, muy bien, profesores. La capacidad reflexiona es el nivel crítico, profesor. Crítico, el nivel crítico. ¿Y qué significa? ¿Y qué voy a encontrar? ¿Qué debo buscar en la alternativa que esté en el nivel crítico? ¿Cuándo una alternativa está en un nivel crítico? Dime, profesor. Cuando plantea qué cosa, profesor. Cuando plantea una opinión, ¿verdad, maestro? ¿Verdad, maestra? Cuando plantea una opinión, cuando plantea su postura, cuando plantea su punto de vista. ¿De quién? ¿Del personaje? No, del autor, no. ¿De quién, profesor? ¿De quién? ¿El punto de vista de quién? A ver, dímelo, profesor, el punto de vista del lector, el punto de vista del lector. O sea, la opinión va a ser del lector. Entonces tú vas a buscar una alternativa donde se observe que quien está haciendo un comentario, quien está opinando, sea el lector. Pero por supuesto que esa opinión tiene que partir de dónde. ¿Sobre qué va a ser? ¿Sobre la forma del texto? Es decir, te va a preguntar por qué el autor está utilizando por ahí palabras en negritas. No, te están preguntando que opines sobre el contenido. Y cuando te hablan del contenido, va a opinar sobre qué, sobre las ideas del texto, sobre lo que dice el texto. O sea, yo voy a plantear una opinión sobre lo que dice el texto. Entonces, vamos a mirar ahora sí el texto, ¿ya? Vamos a mirar el texto. Miren, a ver, la nos dice, bueno, vamos a leer el texto. En el Perú hay lenguas indígenas que tienen un número considerable de hablantes, como el quechua, que es hablado por casi 4 millones de personas. Y hay otras que tienen pocos hablantes, como el saranagua, que es hablado por 600 personas. Mira, mira cómo empieza hablando.
Erróneamente se suele afirmar que la cantidad de hablantes de una lengua es un aspecto fundamental para determinar su importancia. Es decir, si hay mucha gente que habla un idioma, esa lengua es muy importante. Y si hay poca gente que habla ese idioma, esa lengua es menos importante. Y dice que es una creencia equivocada. Si bien este tipo de afirmaciones tiene cada vez menos arraigo, no está de más recalcar que las lenguas son importantes por sí mismas. Ellas hacen posible la comunicación y permiten establecer vínculos sociales. Las lenguas sirven para describir en sus propios términos la realidad. Transmiten tanto el legado cultural de un pueblo como los sentimientos y emociones de sus miembros. Por ello, es errado asumir que una lengua puede tener un valor más alto que otra, ¿no? Por ello, este conector como que está cerrando la idea, ¿no? Listo. Ahora yo te pregunto, vamos a buscar, bueno, ya sabemos de qué están hablando, de las lenguas. El tema tiene que ver acá con las lenguas. Y la idea principal podríamos decir que, ¿no? Que podríamos señalar acá, ¿qué nos dice de las lenguas? A ver, dime, ¿cuál es la idea central del texto? El tema tiene que ver con las lenguas. Ya, pero ¿qué se dice principalmente de las lenguas acá en este texto? Dímele una oración. Yo quiero que tú te quedes con eso, que el texto, digamos, el sentido global del texto. ¿De acuerdo? A ver, si me podría resumir eso en una oración, ¿de qué trata el texto? ¿Ya? Hagamos este ejercicio. Hagamos este ejercicio. ¿Por qué? Porque tanto en las preguntas disciplinarias de comprensión lectora, como también en la parte en que estamos trabajando, entonces sí, nos conviene trabajar esto. Muy bien, entonces vamos a ir a la importancia de la lengua, nos habla por ahí, ¿ya? Listo, que son importantes para comunicarnos, ¿no? Que de las dos lenguas originarias, ambas son importantes, nos dicen por ahí. En otras palabras, que las lenguas tienen un valor por sí mismo, no por la cantidad de hablantes, sino por sí mismas. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos al texto. Vamos a buscar la alternativa que esté en un nivel crítico. Yo te voy a plantear, a ver, vamos a empezar por las que menos me han dado, las que no me han dado. Me han dicho que las C no me han alcanzado. ¿Por qué no las sé? A ver, dime. Dice, solicitar a los estudiantes que propongan posibles títulos que engloben el tema central que aborde el tema. Si a mí me piden el título, profesor, solicitar que ellos pongan un título, que los estudiantes propongan un título. Los títulos, ¿en qué nivel nosotros podemos centrarlo? Ojo, ¿en qué nivel nosotros podemos plantear un título? Ah, correcto. Profesor, yo te pregunto, para que tú coloques un título, ¿qué necesitas saber? ¿Qué necesitas saber para colocar un título? Tiene que aparecer el tema, ¿de acuerdo? Hay que deducir el tema. Ah, el tema es este. En el texto no te están diciendo eso. Entonces, si yo estoy deduciendo eso, los títulos mayormente vienen a ser el nivel inferencial. ¿De acuerdo? El nivel inferencial. Entonces, no estoy buscando esto porque aquí se está centrando solamente en ubicar información implícita. Y yo lo que quiero es comentario. Y aquí no hay comentario, acá solamente están deduciendo información. No es la C. A ver, ¿qué me dices de la B? Pedir a los estudiantes que expresen, usando sus propias palabras, la idea principal del texto sobre la lengua. Que expresen, es decir, que me digan cuál es la idea principal. Yo te pregunto, ¿eso es comentario? ¿Eso es una opinión? ¿Que tú le digas cuál es la idea principal del texto? Ah, la idea principal del texto es que las lenguas tienen un valor por sí mismas. Pero lo que te estoy diciendo no es mío. Lo que te estoy diciendo es lo que está en el texto. No hay opinión. Está diciendo lo que el autor, muy bien, maestro Hermes, lo que el autor del texto está diciendo. Entonces, esto, si me dicen la idea principal, esto también es nivel, ¿qué podemos decir? Nivel, ¿qué cosa? La idea principal. Que use con sus propias palabras, dice acá, ¿no? Con sus propias palabras, lo que está parafraseando nada más, ¿no? Entonces podríamos decir que también estaría en un nivel inferencial, porque está parafraseando de alguna manera. Es más, si me dicen usando sus propias palabras, puede inclusive llegar a un nivel literal.
Ojo, porque lo literal también tiene que ver con una paráfrasis mecánica. Y vamos a ir luego viendo eso. Pero no es comentario. No es comentario. La pedir a los estudiantes que expliquen por qué el autor, cuando me explican por qué el autor menciona en el texto dos lenguas originarias con el número de hablantes tan distinto, a esta sí. Cuando le pedimos que nos explique, él, ¿no? ¿Por qué el autor se va a cuestionar el texto? Se va a distanciar del texto para plantear él, desde su punto de vista, por qué piensa que el autor menciona en el texto a las dos lenguas originarias. Y entonces se convierte, lógicamente, en la alternativa correcta. Bien, pregunta 10, alternativa A. ¿De acuerdo? Ojo, cuando te digan la pregunta, reflexione, eso es crítico. Tú vas a ubicar la alternativa donde se encuentre una opinión, donde se encuentre un punto de vista, donde el lector hable, cuando le pregunten al lector. Correcto. Muy bien, pregunta 11. Pregunta 11. A ver, vamos con la pregunta 11. Te dejo acá para que me puedas decir tu respuesta. Bienvenidos a todos los que ya se encuentran conectados a través del grupo Auge. Bienvenido, maestro. Seguimos trabajando. Muy bien. Y acá, gracias a usted, no se preocupe, maestra Katy, estamos acá para servirle, por supuesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya me están alcanzando respuestas. Acabo de compartir el material nuevamente para que lo tengan ahí en sus manos y puedan ustedes trabajar también en su pantalla simultáneamente lo que estamos viviendo. ¿Sí? Muy bien, maestros. Ahora sí. Pregunta. ¿Cuál de las... Recuerda que la pregunta 11 corresponde a la misma situación. Mira, es la misma situación. Y cuando te digo situación, es esto que está aquí, ¿no? Me dijeron que era un proyecto, que tenía el propósito de brindar información sobre las lenguas originarias y que iban a escribir un tríptico, pero ahí están trabajando, ¿de acuerdo? Ok, ahora sí, entonces vamos a la pregunta 11. Ya me dieron respuesta. Muy bien. Enseguida, maestro Daniel, les envío nuevamente el texto. ¿Cuál de las siguientes ideas, profesor, se presenta de manera implícita en el texto? Maestro, ¿qué parte de la pregunta, de esta pregunta, tú has marcado? ¿Qué palabras claves son las que te han brindado? La que tú dices, aquí está la respuesta. Esta es la palabra clave en la pregunta. Dime, ¿cuál es? Ajá, ideas. ¿Y qué tipo de ideas? Implícita. Muy bien, profesores. Implícita. ¿Te hace recordar esto? Sí, cuando estamos en una pregunta de comprensión de textos, me han dado el texto para leerlo, interpretarlo, hay que relacionarlo con ¿qué? Con los niveles de comprensión. Y yo te pregunto, profesor, el nivel, cuando la información o las ideas implícitas, ¿a qué nivel de comprensión lectora pertenece esta pregunta? Dime, profesor. Claro, ustedes tienen que interpretar, así es. Entonces, si hablamos de interpretar, este nivel es inferencial, correcto. Excelente, profesor. Mira, esto es lo que tú tienes que ir haciendo. Si me dicen, idea o información implícita, tú al mismo tienes tiempo, tienes que decir, esto que me están pidiendo, ¿cuál de las siguientes ideas? Ya, yo voy a marcar la idea, pero que esté en un nivel inferencial. Profesor, ¿y qué significa que sea inferencial, que esté implícita? Es decir, que no está en el texto de manera literal, sino que hay que es producto de una deducción, profesor. ¿Ok? Listo. A ver, dime. Alternativa A. Alrededor de 4 millones de personas hablan quechua en el Perú. Dime, esa idea
¿Está en el texto o no está en el texto? La alternativa A. ¿Está o no está, profesor? Mira, alrededor de 4 millones de personas hablan quechua en el Perú. Y yo voy al texto y digo, profesor, eso sí. ¿Dónde? ¿Dónde, profesor? Acá, mira, ¿no? Hablante de quechua, has hablado por casi 4 millones de personas. O sea, esta alternativa, si está esta idea acá en mi texto, yo puedo decir que esta está en un nivel simple y llanamente, en un nivel literal. Y literal es lo que me están pidiendo, no. Claro, es una información explícita, ¿verdad? Está explícita la idea. Y yo no estoy buscando explícito, estoy buscando la implícita. Entonces no es la alternativa A. La B. Las lenguas hacen posible la comunicación y permiten establecer vínculos sociales. Yo te pregunto, ¿en qué nivel de comprensión está? Dime, maestro, ¿en qué nivel está? ¿Esto está en un nivel? En un nivel literal, profesor. ¿Literal, profesor Martín? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque está en el texto, sí. A ver, demuéstrame, profesor. ¿Dónde está? Acá te lo ubico. Acá está. Mira, profesor. ¿No? A ver, acá. A ver, me repasé a la siguiente. Aquí está. ¿Dónde, profesor, está? No le creo. Sí, acá está, mira. Donde ubicamos, ellas hacen posible la comunicación y permite establecer vínculos sociales. ¿Está? Sí, profesor. Sí está, correcto. Y si ya está, esto es nivel literal. Ahora, ya pues, me queda la alternativa C, que es la que tú me has brindado a través de chat. Existen personas que pueden creer que el Saranagua es una lengua poco importante. ¿Pero por qué lo dice esto? Existen personas que pueden creer que el Saranagua es una lengua poco importante. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿En el texto lo dice? No exactamente. ¿Dónde dice que el Saranagua, acá lo menciona, el Saranagua es poco importante? Acá dice que el Saranagua es hablado por 600 personas. Y luego dice, erróneamente se suele afirmar que la cantidad de hablantes es una lengua es, con una cantidad de hablantes es una lengua de poco fundamental. Mira, está diciendo acá que si erróneamente se suele afirmar que la cantidad de hablantes de una lengua es un aspecto fundamental para determinar su importancia. Ah, o sea, por la cantidad de hablantes. O sea que, y entonces, como el Saranáhuatl es poco hablado, entonces es una lengua, es poco importante, pero eso no lo dice el texto, eso lo estoy deduciendo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces definitivamente esta alternativa es nivel inferencial y es lo que estamos buscando. ¿De acuerdo, maestros? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, profesor? ¿Le estoy dejando entender? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Mira lo que tú tienes que ir haciendo en el examen, profesor. Y eso es importante que tú vayas practicando. ¿Ya? Maestro, todo claro, nos dice todo claro. Muy bien, excelente, nos dice, a ver, correcto. Muy bien, maestro Rosario, también maestro Sergio, maestro, perfecto. Todo claro como el agua. Esperemos que sea agua de pozo tranquilo, maestra Corina. Esperemos que sea, ¿no? Muy bien, excelente, dice la maestra Miriam. Listo, muy bien, maestra Blanca. Qué bueno que se está entendiendo. Seguimos, no paramos. Agua cristalina, nos dice. Pregunta siguiente. Ah, el agua de pozo huele mal, nos dice el maestro. Ah, bueno, entonces cambiamos. Es un manantial, entonces vamos a crear. Listo. Vamos a ubicarnos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ubicarnos. Pregunta siguiente. 10, pregunta 12, 13 y 14. Y nos dan la siguiente, y acá nos dan un texto. Mira. Maestro Matías, estamos, lógicamente, vamos a seguir implementando. Estamos en la segunda clase y vamos a seguir dándole más estrategia, más detalle, por supuesto, claro que sí. Estamos empezando entonces aquí. ¿Qué nos dice? La siguiente nos dice, la docente y los niños de 4 años leen el siguiente cuento. Van a leer un cuento. Ya te dijeron la competencia, van a leer un cuento. Y entonces, si van a leer un cuento, ya sabes que la competencia es lee. Y mira, y el ministerio cuando te da la competencia lee, las preguntas tienen que ver con qué? Mira, con información explícita, con información implícita, con inferencias, ¿no? Con reflexión, porque son las capacidades, pues. Entonces tú ya vas a ir leyendo. Profesor, Paco viaja a la luna, es la lectura. Paco viaja a la luna, ¿de acuerdo? Vamos a leer entonces el texto.
Paco era un ratoncito al que le gustaba el queso. Dime, aquí, ¿me puedes decir qué tipo de texto es? ¿Qué te pregunto? ¿Me puedes decir qué tipo de texto es el que vamos a leer? Porque para cada tipo de texto hay una estrategia. Excelente. Me están diciendo, profesor, esto que usted va a leer ya por la línea es un texto narrativo, ¿no? Es un texto narrativo. ¿De acuerdo? Y es un cuento, pues, lógicamente, arriba me lo han dicho. Profesor, cuando es un texto narrativo, cuando es un cuento, tienes que fijarte en qué, en los personajes y en las acciones. Y tú sabes también que todo cuento tiene una estructura. Profesor, ¿cuál es la estructura de un cuento o de un texto narrativo? De un texto narrativo. ¿Recuerdas? Lo que te estoy diciendo, aunque parezca algo sencillo, te ayuda porque la estrategia va por ahí. Tiene un inicio, por supuesto, tiene un nudo y tiene un desenlace. ¿De acuerdo? Profesor, en el nudo, en el inicio, en el nudo o en el desenlace, ¿dónde está el tema? ¿Dónde el autor plantea el tema? ¿Dónde podemos encontrar el tema? ¿En el inicio? ¿En el nudo o en el desenlace? Dime, en un texto narrativo, ¿dónde tú vas a encontrar el tema? El autor ha creado una historia para hablarte de un tema y ese tema lo vas a encontrar en el nudo, en el conflicto, ahí, en ese conflicto, cuando Caín mata a Abel, ahí, en esa parte, ahí se habla pues del envidia, de la muerte, ¿no? Exactamente, el homicidio. Bueno, ahí, ¿ya? Profesor, y en el inicio, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar los personajes. ¿Qué vas a encontrar? El lugar, el tiempo. ¿De acuerdo? Mírame, ¿ya? Entre otros. Muy bien, enseguida lo vamos a marcar, maestro Milagro. Entonces, vamos a leer el texto, ¿ya? Por supuesto que lo que han estado, ya hemos hecho clases exclusivamente para trabajar esto. Lo vamos a programar de repente en otra sesión, pero vamos leyendo el texto ahora. Paco era un ratoncito al que le gustaba el queso. Una noche, mientras él y sus amigos ratones observaban la luna llena, su amigo Ramón dijo que la luna era de queso, el mejor y más sabroso queso. Tengo a Paco aquí, tengo a Paco como personaje, tengo a Ramón, ¿cierto? Sus amigos lo mencionan, ¿sí? Al oírlo, Paco sintió mucha curiosidad y desde ese momento soñaba con darle un mordisco a la luna. Después de pensarlo, Paco decidió construir una nave espacial. Luego de muchos trabajos, esta quedó lista y emprendió su viaje a la luna. Mira, hasta aquí tú tienes que ir comprendiendo. ¿Qué, profesor, hasta aquí qué te ha dicho la historia? ¿Qué te ha dicho la historia? Me hablan de Paco, ¿verdad? Y Paco. ¿Y qué pensaba Paco o qué le habían dicho a Paco acerca de la luna? ¿Qué le habían dicho a Paco acerca de la luna? Maestra Noemí, que ¿no? A ver, todos. Que la luna era un queso, era de queso, el queso más sabroso. Y a partir de eso, ¿qué quiso Paco? ¿Qué ocurrió? Muy bien, maestra Carla, que era de queso el más sabroso. ¿Y qué quiso Paco a partir de ese momento? Darle un mordisco a la luna, ¿de acuerdo? ¿Y para eso qué construyó? Una nave, una nave espacial. Y quedó listo. Perfecto. Al alunizar, Paco se sintió muy alegre. Cuando bajó de la nave, empezó a dar saltos, tantos que se cayó y se golpeó contra la superficie de la luna. Una enorme piedra le lastimó las rodillas. Sin embargo, pronto recuperó su alegría, pues estaba a punto de cumplir su deseo. Entonces, se preparó para ello. Lo primero que hizo fue limpiarse los dientes, ¿no? Iba a probar el queso más sabroso. Después abrió la boca grande, muy grande. Por último, le dio un gran mordisco a la luna.
pero al hacerlo, se rompió los dientes. Paco se dio cuenta de que la luna no era de queso y se sintió triste. Desde, desde donde estaba, se veía la tierra redonda y azul. Recordó lo hermosas que eran sus montañas, sus ríos, sus árboles. Pensó en cuánto extrañaba a sus amigos ratones y hasta los gatos que no se cansaban de perseguirlo. Pensó que para realizar su viaje había dejado atrás muchas cosas importantes y, aunque era muy valiente, no pudo evitar que unas lágrimas rodaran por sus mejillas. Al verlo, la luna se entristeció. Para calmar la tristeza de Paco, comenzó a balancearlo despacio y a cantarle canciones que hablaban de estrellas, planetas, meteoritos y galaxias. En pocos minutos, Paco se quedó dormido y soñó que mordía un enorme pedazo de queso. Mientras soñaba, una sonrisa apareció en su rostro. Al despertar, Paco agradeció a la luna por recibirlo con cariño y le dijo que era momento de regresar a casa, al lado de sus amigos. Subiéndose a su nave espacial, se despidió de ella y emprendió el regreso. Este texto se llama Paco, ¿no? De un adaptado de Caballeira, ¿no? Y Barrio. Muy bien, efectivamente era un texto narrativo. Entonces, tú lo que tienes que ir haciendo, profesor, es ubicar los personajes. Me doy cuenta que el personaje principal aquí es Paco. Y que una de las acciones más importantes es que él quiso viajar ¿a dónde? A la luna, quiso ir a la luna, porque tenía, ¿no es cierto? Tenía ahí un propósito, dar un mordisco a la luna, pero al final de cuentas, ese mordisco nunca sucedió, porque estando en la luna y abriendo grande y muy grande la boca, ¿no? Se rompió los dientes, entonces como que la desilusión por ahí, ¿no? Pero no entro más a detalle porque quiero que me contestes esta pregunta. Pregunta 12. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita en este cuento? Bien, maestros. A ver. Pregunta 12. Información explícita. Y ahí el minero te lo remarca, te lo subraya en negrita también te lo pone. Muy bien. Vamos, maestros. Excelente. Excelente. Muy bien, maestra Rosario. Excelente. Muy bien, maestra Rafael. Maestra Azul, correcto. Maestra Mary, bien. A ver, vamos viendo por aquí, déjenme. Maestra Carla, correcto. A ver, vamos viendo por acá. Estoy mirando a reojo a los dos. Ah, maestro. Maestro, profesor, ese es muy fácil, profesor. Écheme otra más difícil, profesor. Sí, vamos a ver. Estas preguntas son sencillas, pero cuando ya sabes y tienes la seguridad que lo explícito pertenece a qué nivel. Profesor, que lo explícito pertenece a qué nivel. Dime, la información explícita. Esto, ¿con qué nivel de comprensión lectora lo relacionamos? Con el nivel, muy bien, el nivel literal. Por lo tanto, la respuesta debe estar en el texto. Te pregunto, esta alternativa C, ¿qué querrá decir alunizar? Dime, ¿en qué nivel está? Yo sé que no me la has dado, pero el minero te puede cambiar la pregunta. Te puede decir que los niños identifiquen información, en lugar de decirte explícita, te lo cambia por implícita. Y ya es otra respuesta. Yo te pregunto, cuando el minero te hace esta pregunta, ¿y qué quiere decir? ¿Y qué significa esta palabra o esta frase? Lo que te está pidiendo es que tú interpretes, y la interpretación tiene que ver con el nivel. Dime, profesor, nivel, esto es nivel inferencial. ¿De acuerdo? No te olvides, profesor. Cuando la pregunta o la alternativa te dice qué significa tal o qué se interpreta, qué quiere decir, esto es lo que te está pidiendo es que tú lo expliques, lo interpretes, y eso es inferencial. No es la respuesta correcta, porque yo estoy buscando literal, profesor, eso no. Pregunta B. ¿Quién le contó a Paco que la luna era de queso? ¿Quién le contó a Paco? Este quién
hace referencia a un personaje. Me están preguntando por alguien. Eso es literal. En un texto narrativo, si me preguntan por alguna acción, esa acción la ha realizado alguien y vamos a ubicarlo. ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? Ah, ahí está, ¿no? Su amigo Ramón, dice, su amigo Ramón dijo que la luna era de que... Ya lo encontramos. Farsante, ¿no? Dice maestro, maestro Elmer, ¿no? Dice, mentiroso, ¿cómo le va a decir así el pobre Paco, ¿no? Profesores, la respuesta correcta era la alternativa B. Profesor, ¿y la C por qué no es? Dime, ¿la C en qué nivel se encontraría? Dímelo, profesor. Está facilísimo. Dímelo, profesor. ¿A ustedes también les gustaría viajar a la luna? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿A quién le están preguntando? ¿Te están preguntando acerca del texto? No, te están preguntando a ti. Te quieren saber qué opinas. Y eso es nivel crítico. Esto es nivel crítico, profesor, porque te están pidiendo a ti. Dice, a ustedes, o sea, al lector, ¿no? Este es nivel crítico, profesor. No me están pidiendo nivel crítico. Respuesta correcta, alternativa B. Pasamos a la pregunta 13. Una más difícil, dice el profesor. Muy, muy fácil. Claro, pero cuando lo tenemos claro, pues. De acuerdo. Pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? Listo. A ver, vamos, maestro. Te dejo para que me dé tu respuesta. Ya me están alcanzando respuestas, maestros. Qué bien, qué bien. Ya, vamos entonces. Vamos bien, maestro Rubén, bien, maestro Rubén. Ya, maestro Rubén, a ver. Excelente, tengo muchas respuestas. Agradezco su participación, ¿no? Ah, perfecto. Maestro Ronald dice, profesor, recién me conecto, pero así nomás, sin leer, ya tengo la respuesta. Profesor, su respuesta es correcta, maestro Ronald. Excelente, excelente. Sí, pues sale la respuesta. Te voy a explicar cómo sale la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así que los maestros que se han incorporado en este módulo, no se preocupen. Tenemos este mes y el otro, Dios mediante, para poder dejarlos con, digamos, con las estrategias suficientes, así como Maestro Ronald, pues, Maestro Ronald ha estado en el módulo anterior, y decirle, profesor, y esa es la idea, pues, ¿no? Pero hay que también ser responsables, aquí también diciendo, vamos avanzando, ¿de acuerdo? Preguntas, entonces, 13, listo, ya me han dado casi, todos me han dado la respuesta, ¿no? Y vamos a explicar. A ver, ni que realicen inferencia, profesor, inferencia, ya me da el nombre, esto es nivel inferencial. Profesor, y el nivel es inferencial, dime, la información, ¿es explícita o implícita? La información, ¿es explícita o implícita? Si me dicen inferencial, esto me dice que es una información implícita, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que la respuesta a la pregunta que yo debo buscar, la respuesta no debe estar en el texto de manera literal, ¿ya? Entonces, mira, ve, ¿qué te parece la decisión de Paco? Mira, ve, ¿qué te parece? ¿A quién están preguntando? Dime. La alternativa A, ¿a qué nivel de comprensión lectora está? Dime. La alternativa A, ¿qué te parece la decisión de Paco de viajar a la Luna? A ti te pregunta. ¿Y eso qué nivel es? Dime, profesor. Eso es te están pidiendo tu opinión, efectivamente. Te están pidiendo la opinión. Y si están pidiendo tu opinión, eso es nivel crítico. ¿De acuerdo? No es la respuesta, pues. No es la respuesta. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿No? Ese te es a ti. ¿Qué opinas? ¿No? Listo. ¿Estás de acuerdo con la decisión de Paco? A ti te están preguntando. Por lo tanto, eso es crítico.
Alternativa B. ¿Qué hizo la luna para calmar la tristeza de Paco? ¿Qué hizo la luna? Mira, ¿qué hizo la luna para calmar la tristeza? ¿Está en el texto o no? Sí, sí está en el texto. Profesor, ¿y si está en el texto, qué nivel es? Esto es nivel literal. Profesor, ¿está en el texto? No, no, no recuerdo. Sí, mira, ve, acá está. En la última parte nos dice, ¿no? Bueno, dice, al verlo, la luna acá, al verlo, nos dice aquí, la luna se entristeció y para calmar la tristeza de Paco, comenzó a balancearlo despacito y a cantarle canciones. Ta, ta, ta. Profesor, ahí estaba, ¿verdad? Sí, ahí estaba, pues. Solamente, ¿qué tienes que hacer, profesor? Simple y llanamente leer la pregunta y verificar si está en el texto. Ese es el rastreo. ¿De acuerdo? Esa es la estrategia de rastreo. La otra es a partir de unas palabras claves que ya te voy a ir dando poco a poco. ¿Ya? Y la pregunta, entonces, este literal, definitivamente la respuesta es la C. ¿De qué estará hecha la luna? No lo dice, pero sí dice que se parece al qué. ¿Se parece a qué? ¿Se parecía a qué cosa? Ah, excelente, ¿no es cierto? Excelente. Muy bien, vamos a la pregunta 14. A ver, uy, esta pregunta está facilísima también. Está facilísima esta pregunta. A ver, maestros, vamos viendo. Dime, lee la respuesta. Lee la alternativa y me das tu respuesta. Excelente, está fácil. A ver, ¿quién dice que está fácil por acá? El minero debe colocar otras preguntas, no dice por ahí. Maestro Elmer. Ah, claro, pues, ya es la práctica, pues, ¿no? La práctica. Esas son las preguntas del Minedu, profesores. Esas son las preguntas del Minedu. Estas preguntas no las ha inventado Auge, no las ha inventado el profesor Martín Casas. Lo he sacado de los cuadernillos. Y esas son preguntas. Definitivamente que vamos a seguir entrenando. ¿De acuerdo? Respuesta correcta me han dado la alternativa la alter- No he leído el texto, profesor, pero ya me atrevo a decir que la alternativa correcta es la alternativa C para la 14. Y yo les digo que sí. Profesor, ¿por qué? Miren, reflexionen. Cuando me dicen reflexionen tengo que mirar sobre qué. Acá me dicen reflexionen sobre el contenido. ¿De acuerdo? Sobre el contenido. Ahora, dime, y si es reflexionen, este es nivel crítico. ¿De acuerdo? ¿Qué piden? Una opinión, un punto de vista, ¿de acuerdo? Y listo. A ver, ¿crees que valió a ti? Aquí está que te pregunta, ¿no? Aquí está. ¿Crees crees que, ¿no? Y ahí viene estos aspectos, ¿de acuerdo? Excelente. La segunda, ¿de qué hablaban las canciones? Este es literal, este era literal. ¿Por qué Paco sonrió mientras dormía? Ah, mira, entonces la respuesta correcta, alternativa C. ¿De acuerdo? Muy bien, y aquí pues nos hemos quedado, esto hemos trabajado el día de ayer. Ajá. Ah, claro, perfecto. Muy bien, seguimos entonces. Muy bien, qué bueno que se esté entendiendo, maestra Katy, y eso que vamos a ir viendo, hay una clase de los niveles, son preguntas fijas, ya vamos a ir viendo. Listo, terminamos con esta parte y vamos ahora a lo que hoy día teníamos como trabajo, ¿no? Y desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí se está entendiendo, profesores, hasta aquí
Estamos trabajando algunos detalles, algunas cosas. A ver, la velocidad en que estamos trabajando está bien, o hay que acelerar, o hay que bajar un poco el acelerador. Quiero que ustedes me vayan diciendo, está bien, nos dice, correcto. A ver, ¿qué más por acá? Sí, ya está bien, nos dice. Maestro, qué bueno, maestro, excelente. Bien, profesores. Las hizo todas, las 14, las hizo el profesor. Bien, qué bueno. Seguimos entonces. Ya, seguimos. Muy bien. Entonces, de acuerdo. Estoy comprendiendo mejor. Muchas gracias. Qué bueno, maestro Esther. Gracias también a ustedes por la confianza acá en Auge, por supuesto. Y lo que hago simplemente es hacer un recordar con ustedes, ¿no? Para poder trabajar. Excelente. Nos dice, muy bien. Qué bueno, maestra Narcisa. Excelente. Entonces, como los chamos rápidos y violentos. Listo. Continuamos. Ahora vamos a pasar al desarrollo de esta sesión. El día de hoy tenemos también un trabajo muy interesante para seguir aprendiendo. ¿De qué se trata, profesor? Bueno, se trata de lo siguiente, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre lo que dice también el temario, cómo evaluar estas competencias. ¿Cómo evaluar? Por supuesto, sin desligarlo de las estrategias, de las competencias, ¿no? Hoy día hablaremos de estrategias didácticas para evaluar y retroalimentar la comprensión lectora en los estudiantes. Ese es un texto, ese es un temario, lo contempla el Minedo, y que me ha llevado un poco a trabajar alguna información que es útil para poder ir recordando esos aspectos, ¿de acuerdo? Igual, les ha compartido el material por, digamos, el chat, ¿no? Les he compartido a ver, no encuentro el chat. Ya lo encuentro el chat por aquí. Nos quedará debiendo punto, ¿no? Dice. Maestra Sarita, ¿cómo está? Ya, ahorita mismo yo les voy a compartir a través de este medio el material, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo descarguen acá. Ya saben que el material está en la plataforma del Grupo Auge. Ahí encuentran ustedes los videos, encuentran ahí los materiales que les enviamos, ¿de acuerdo? Ahí le vamos a compartir todo este material. Nosotros hemos empezado el día de ayer y ayer el material ya está colgado en la plataforma. Igual te lo estoy compartiendo el de ayer y ahora a través de este chat, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan ahí y vayan retroalimentando. Excelente. Listo, vamos a empezar. Entonces vamos a hablar de estas estrategias didácticas para evaluar y retroalimentar. Mira, esto que te voy a hablar, lo voy a hacer un poquito rápido para avanzar e ir a la parte práctica, porque esto que te voy a hablar, seguro lo estás trabajando o lo han trabajado también en el módulo de pedagogía. Allí también han hablado de evaluación formativa, ¿no es cierto? Ese enfoque formativo de la evaluación. Han hablado ahí de lo que dice Anijovic, ¿no? Acerca de la retroalimentación, entre otros aspectos. Estoy seguro que ustedes ya lo manejan perfectamente esto. Entonces, eso me va a permitir avanzar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, seguimos fortaleciendo las competencias, esa capacidad para resolver los problemas, esas casuísticas. Profesor, la estrategia didáctica, bueno, lógicamente, ya, igual, claro que voy a explicar efectivamente, sí, ¿ya? Pero hay algunos aspectos que ya no voy a profundizar, repito, porque ustedes ya lo manejan y están trabajando en otros, ¿no? Para no redundar mucho, pero sí que voy a ir aclarando algunas dudas de repente, ¿no? Profesor, estrategia didáctica para evaluar y retroalimentar. La evaluación. Cuando me hablan de evaluación, este es un aspecto importantísimo en el desarrollo de las competencias. ¿Por qué? Porque justamente la evaluación nos permite ver el grado de avance, ¿no? De desarrollo de estas competencias. Nada, lo que no se mide, ¿no? Los procesos debemos medirlos y la evaluación sirve para medir los procesos. Y de ahí viene el término, pues, de lo que hablamos de una evaluación formativa. La evaluación formativa es diferente a la sumativa que vamos a ver luego. Pero cuando hablamos de la evaluación de la comprensión lectora y cuando vemos los resultados, ¿no? Del ranking de los países, de quienes tienen mejor comprensión lectora, el Perú siempre está rezagado. Y eso es una realidad.
Y eso pasa por algo que vamos a hablar el día de hoy. Es que vemos a la comprensión lectora no como un proceso, sino que lo vemos como un producto. Es decir, muchachos, muy bien, tienen acá este texto, tienen media hora para poder resolver las preguntas. Me contestan o hacen un organizador visual y luego lo exponen. Y me siento a descansar un momento. Claro, paso por ahí mirando. Pasa la media hora y me doy cuenta que los estudiantes no han cumplido realmente con hacer un verdadero trabajo. ¿Y qué pasó? Lo que está pasando es que estamos viendo la evaluación como un producto. Es decir, como lo planteo al final para ver si qué tanto comprendieron. Pero ¿dónde está el acompañamiento? ¿Dónde está la retroalimentación? ¿Qué es lo que realmente tenemos que trabajar? ¿Y el Minedo cómo te lo plantea? El Minedo te hace preguntas de esto, te hace preguntas de evaluación y retroalimentación. ¿Cuándo? Cuando te dicen, ¿cuál de las acciones pedagógicas, cuál de las acciones pedagógicas es la más adecuada para lograr el propósito? ¿Y qué propósito? Aquí vamos a hablar de la comprensión lectora. ¿De acuerdo? Entonces, mira, profesor, una de las cosas que está fallando en el proceso de la evaluación es la retroalimentación. Si nosotros trabajáramos esto bastante, fuera otra cosa. Y lo vamos a ir viendo acá. Entonces, la comprensión lectora tiene que ver con el cómo garantizar el desarrollo de esas habilidades esenciales. Y entonces, nosotros, a través de la evaluación, ¿qué cosa hacemos? O recogemos información. Recogemos información. ¿De qué? Si hablamos de la comprensión lectora, recogemos la información y el Mineo nos dice, nos da digamos, una estrategia para medir los niveles de la comprensión lectora. Nos dice, hay que medir en qué, en niveles. Y por eso que hablamos de los niveles de comprensión, ¿no? El Minero nos habla de los niveles de comprensión y hay tres niveles, el nivel literal. Entonces, si mi estudiante comprende información literal, es decir, que sí es capaz de localizar información, de seleccionar información, pero también te dice, bueno, ¿y cómo van en el nivel inferencial? Y el currículo nacional, en la competencia, en la capacidad 2 de la competencia LE, nos dice, infiere e interpreta información del texto. Es decir, si el estudiante es capaz de reconstruir el sentido global del texto, cuando el estudiante es capaz de deducir información, cuando el estudiante es capaz de inferir información, mira, ve, eso es inferencial. Pero también hay que medir, nos dice, el nivel crítico. Si el estudiante es capaz de plantear una opinión frente al contenido o frente a la forma del texto o el contexto del texto. Entonces, mira cómo eso está ligado, ¿no? Cómo eso está ligado. No se trata de solamente colocar, evaluar, no. El Meneo te da un esquema, te da por ahí una guía. ¿Cómo puedes medir esta competencia? Y te lo estoy mencionando acá. Desde el área de comunicación se evalúa la comprensión lectora a través de los niveles, esos niveles de comprensión. Eso es lo que nos dice el Minedo. ¿Está bien, profesor? No, pero yo no estoy de acuerdo. Sí, pero ¿sabes qué, profesor? Para el examen tú tienes que pensar como el minero, porque el minero te va a evaluar. Y el minero ya tiene la plantilla de respuestas correctas. Y tiene que estar alineado al enfoque curricular, al enfoque del área. ¿De acuerdo? Esto hay que tener en cuenta. Entonces, eso es importante. Necesitamos brindar una retroalimentación efectiva. Profesor, yo quiero preguntarte algo. La retroalimentación, ¿de dónde parte? Para hacer una retroalimentación, ¿qué necesitamos? A ver, pregunta de pedagogía, profesores. ¿Qué necesitamos? Ya, el maestro por ahí nos dice, pero no solamente del error. Por ahí, maestro Nícar, del producto, de la evidencia, que puede ser un producto, que puede ser una idea, un saber previo, una evidencia. Nos dice que la retroalimentación, ¿en qué consiste? En devolver al estudiante
ese producto, pero ya reflexionado, a partir de una reflexión. Entonces, para que exista retroalimentación, tiene que haber un producto, ¿no? Un producto, donde ese producto es valorado por el estudiante acompañado con su maestro. ¿Y el maestro qué debe hacer? El maestro debe generar esto, profesor. Reflexión. Reflexión. La retroalimentación más adecuada para nosotros es la retroalimentación reflexiva por descubrimiento. ¿De acuerdo? Entonces hay que tratar de que la alternativa que tú marques tenga que ver básicamente con qué, con que tu profesor genere reflexión en el estudiante a partir, ¿no? De lógicamente las situaciones, ¿de acuerdo? A partir de las situaciones. Muy bien, correcto. Ah, por ahí nos dice, profesor, ¿cuál enseguida vamos a ir, maestro Ronald, enseguida vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Enseguida lo vamos a ir viendo esto. El maestro Ronald, ya, para terminar con esta parte, nos hace una pregunta, profesor, ¿no? Y nos plantea una pregunta como, por ejemplo, allí, a ver, nos dice, cuando se habla, no, esa es otra. Cuando nos dice acá, ¿cuál es la diferencia entre retroalimentación y andamiaje? Eso es lo que nos pregunta el profesor, ¿no? Y entonces yo debo decir en algún aspecto lo siguiente. Bueno, primero que estos dos términos, ya no voy a tener mucho por el tema de esto, pero retroalimentación y andamiaje son dos términos educativos para empezar. Son dos términos educativos que aparecen dentro de lo que el Minedo plantea dentro de la evaluación. Pero si habría que definir la retroalimentación, justamente la retroalimentación es esa información que el docente proporciona a los estudiantes sobre su desempeño. Ojo, es la información, retroalimentar es la información que el docente brinda mediante un proceso reflexivo acerca de su ojo, desempeño. O sea, como ya, digamos, los productos, las evidencias. El objetivo es mejorarlo, por supuesto, ¿no? Y ayuda a los estudiantes, lógicamente, a entender sus errores, como decía, pero también fortalecer los aspectos positivos, ¿no? Mejorar esas habilidades que ya posee. Y la retroalimentación debe ser oportuna, debe ser inmediata. Puede ser una retroalimentación, profesor, individual o colectiva, también se puede hacer. Y el andamiaje es un apoyo temporal, pero es un apoyo temporal no al final, no obteniendo el producto, no mirando el producto, sino mirando el proceso. No sé si me dejo entender. La retroalimentación mira un producto, una evidencia. El andamiaje se da durante el proceso. Mira el proceso. ¿De acuerdo? Mira el proceso. No sé si me estoy dejando entender hasta aquí. No quiero entrar mucho a detalle, pero eso es básicamente lo que les podría decir acerca de la metacognición, perdón, la retroalimentación y el andamiaje. ¿De acuerdo? Excelente. Y por supuesto que podemos seguir hablando, porque estos temas son interesantes, me encanta hablar de esto, pero lo que hoy día no tenemos, mire, me estoy cayendo de repente en una digresión, pero aunque es importante porque es parte del tema. Pero fíjense ustedes, la retroalimentación lo que hace es reflexionar a partir de un producto y el andamiaje es el acompañamiento durante el proceso. Sí, pues, pero vale las preguntas, profesora Corina. No creo que me sepan disculpar esta digresión que estoy haciendo, pero me salí del tema, pero creo que es importante, ¿no? Y creo, el maestro Ronald, no sé si aclaré su duda o pude aportar esto. Por supuesto que con más tiempo se podría dar. ¿De acuerdo? Muy bien.
Muy bien, maestra Yanina, qué bueno que se esté entendiendo. Profesores, algunas estrategias, algunas estrategias. Miren, si nos habla de niveles, tenemos que trabajar, lógicamente, niveles, la comprensión en niveles. Y aquí, algunas para la comprensión literal. Necesitamos hacer preguntas literales a los estudiantes. Y es lo que hacemos, ¿no? Cuando planteamos un texto y planteamos luego preguntas, le hacemos preguntas literales. Son estas cuya respuesta es directa, mira, ¿no? La respuesta es directa, es explícita, ¿no? Miren qué interesante. Y lo que único que voy a tratar de hacer es que ellos recuerden información, que ellos reconozcan información, detalles, hechos, secuencias específicas, pero todas están en el texto. Eso lo puedo hacer. Hay textos expositivos, hay textos argumentativos donde la idea principal está en el texto. Es decir, yo tengo un párrafo y en un párrafo ya saben que encontramos varias ideas, pero hay una idea principal que puede estar al inicio, puede estar al final, en el centro, en fin. Tú plantea cuando te piden, ¿y cuál es la idea principal en el texto, en el párrafo tal? Es una pregunta literal, si es que está en el texto, ¿de acuerdo? Si es que está en el texto. Cuando tú lo puedes subrayar, pues, esto es literal, y eso lo puedes hacer. Entonces, si es que está en el texto, es una pregunta literal. Mira, ven. Cuando le pides que organice la información, es decir, a ver, esta información tú vas a organizar en un mapa conceptual. Entonces lo que hace el estudiante va a ir marcando algunas palabras claves, ¿no? Por ejemplo, esto, por acá, y luego armo con esto un esquema. ¿Qué estoy haciendo? ¿Interpretando? No, estás simple y llanamente organizando la información. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con el nivel literal, ¿ya? Eso tiene que ver con el nivel literal. Ahora, en el nivel inferencial, yo te quiero preguntar, profesor, ¿qué diferencia hay entre una inferencia y una predicción? ¿Me puedes dar tú una diferencia? ¿Es lo mismo? Los dos están en el nivel inferencial, ¿ah? Los dos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo quiero que tú me indiques acá. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel, entre, digamos, una inferencia y una predicción? ¿Qué inferir? Inferir y predecir. Ya, más fácil. Inferir. Acá yo quiero, a ver, vamos a ubicar. A mí me gusta mucho reflexionar con ustedes, profesor, porque de ahí salen muchas cosas interesantes. Inferir y predecir. Profesor, dime, inferir es interpretar. ¿Ya?
Bien, maestros, a ver si me están escuchando, a ver, por favor, me confirman si me están escuchando. Ah, perfecto, gracias, gracias. Se fue la energía eléctrica, pero menos mal que tenía por acá ya, me regresó rapidísimo. Bien, bueno, maestros. Bueno, entonces, ahora sí, continuamos. Disculpen la interrupción. Tenemos a veces algunas situaciones que ya escapan a nosotros, pero aquí pues seguimos trabajando, ¿de acuerdo? Bien, bien, maestro. Entonces, hasta aquí estamos viendo algunas situaciones. Habíamos quedado entre que ustedes me iban a explicar básicamente en qué consiste la diferencia entre inferir y predecir, ¿no? Eso es lo que quería compartir en esta parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, va la pregunta nuevamente, ¿no? Inferir y predecir. Los dos tienen que ver con el nivel inferencial, por supuesto. Los dos tienen que ver con el nivel inferencial. Pero la pregunta es exactamente cuál es la diferencia entre uno y el otro. Te voy a dar algunas de los que tú me has estado brindando. Te voy a brindar algunas también ideas con respecto a lo que es inferir y predecir. ¿De acuerdo? A ver, vamos a por acá. Vuelvo a indicar acá. Inferir, ¿no? Inferir. Y por acá hablamos de predecir. ¿De acuerdo? Inferir, profesor, es cuando tú sacas conclusiones. Te voy a explicar en términos sencillos. Es sacar conclusiones. Sacar conclusiones. Pero para que tú saques una conclusión, ¿qué necesitas? ¿Tú sacas una conclusión de la nada? La conclusión que involucra, que tienes que partir de qué? Exacto, de una información previa, ¿verdad? Exacto, de leer y entender previamente. Entonces, es sacar conclusiones a partir de ideas previas, de premisas, lo que tú... O sea, las conclusiones no parten tampoco de la nada, pero parten de las ideas, de una información leída. El, y predecir no es una conclusión que se desprende. Predecir tiene que ver con, muy bien, adelantarse a los hechos en base, a ver, en base a qué me dijeron, en base a un título, una imagen. Claro, cuando tú le dices, a ver, mire, observen, quiero que lean el título. Muy bien. Y entonces, a ver, ¿me pueden decir de qué trata? Es anticipar. Excelente, maestro. No digo yo, aquí en Auge tenemos gente bastante preparada. Es anticipar lo que sucederá, ¿de acuerdo? Pero ese anticipar, eso es futuro, pues, ¿no? Esto es futuro. Lo otro era pasado, algo lógico. Pero si el inferir partía de saberes previos, información, la predicción se da a partir de qué? De patrones, de ciertos patrones, de ciertas tendencias, ¿ok? De ciertas tendencias, de ciertos datos históricos. Cuando digo datos históricos, no te estoy hablando de la historia, sino de un historial, un patrón, una tendencia. Eso es predecir. Pero los dos tienen que ver con la parte del nivel inferencial, ¿de acuerdo? No voy a explayarme mucho porque, lógicamente, la idea no es esa. Pero mira, a ver, cuando tú lo haces que infiere al estudiante, eso es nivel inferencial. Cuando lo haces predecir al estudiante, eso es nivel inferencial. Cuando te piden que interpretes una expresión, ¿qué significa la palabra o cómo se interpreta la expresión tal? Eso está en el lenguaje figurado. Lo que te están pidiendo es que tú lo expliques, lo interpretes. Eso es también el nivel inferencial, ¿ya? Y cuando hablamos de un nivel crítico, es decir, cuando tú buscas que el estudiante te dé su perspectiva, su punto de vista, ¿ok? Puntos de vista. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas de...? Y no solamente esto, sino que también te pide que evalúen los argumentos. Si ese argumento es válido, si es sólido, si es consistente o no, si está bien fundamentado. Eso también permite. Y lo otro es una reflexión u opinión personal, ¿no? Mira, esto en todos los aspectos, en nivel crítico, tiene que ver con esa perspectiva, punto de vista, con esa evaluación de los argumentos, si estoy a favor o en contra,
y esa reflexión u opinión. ¿Ya? Y eso lo hemos visto hace un momento con las preguntas. Y justamente esas preguntas permiten evaluar. Así nos dice Minedo. Tú tienes que evaluar la comprensión lectora en los 3 niveles. Y lo que acabamos de hacer con las preguntas de las casuísticas. Ese es un ejemplo real, ¿no? De cómo evaluar. ¿Habrá otras propuestas? Sí, pues puede haber. ¿No? Antes había, ¿recuerdan ustedes un nivel creativo? ¿Recuerdas? El nivel creativo, con la ruta de aprendizaje, había un nivel creativo. Pero luego ya lo pudieron cambiar, bueno, entre otros. Pero de acuerdo al currículo, tú debes encontrar estas 3 estrategias en los 3 niveles. ¿De acuerdo? Y para retroalimentar, por ahí me decían, profesor, hay que mirar los errores, no los llamemos errores. Ya, yo quiero que vayas familiarizando con esa terminología. Los errores no se les llaman así ahora, se les dice áreas de mejora. ¿Ya? Porque recuerda que el enfoque de la evaluación es el enfoque formativo, y de ese enfoque formativo no hay error, lo que hay es una oportunidad de mejora. Eso es el error constructivo, el error constructivo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que te estoy resumiendo, lo que tú ya conoces y lo que has trabajado pues en el módulo de pedagogía. Pero no solamente en la retroalimentación tú vas a mirar los errores, como te decía por ahí, no. En la retroalimentación también vas a mirar lo positivo, es decir, las fortalezas. Las fortalezas. Eso también hay que valorar, esas habilidades, para y mantener la motivación. Claro, cómo avanza el progreso. Es decir, la mejora continua. Mira, profesor, qué interesante. Si pudiéramos hablar de cada uno, cada parte hablaríamos 2, 3 horas, pero estoy dando lo que tú debes conocer. Ojo, no son errores. Se le conoce como el error constructivo desde esta perspectiva, pero son áreas de mejora, ¿de acuerdo? Y lógicamente que hay que establecer acá, no solamente hay que reconocer muy bien, o eso tienes que ver, no, las estrategias de apoyo. Hay que brindarle el apoyo, ¿ok? Hay que brindarle esas sugerencias, esas estrategias específicas que lo van a ayudar a mejorar en la comprensión lectora. No basta decirle muy bien, te felicito, o tienes que mejorar, pero ¿cómo lo ayudas? Y ahí viene la estrategia pedagógica, ¿no? Excelente. Y para eso podemos utilizar una gran cantidad de instrumentos. Tenemos entre ellas la lista de cotejo, ¿cierto? La lista de cotejo básicamente te dice la presencia o la ausencia de un criterio o indicador, ¿no es cierto? Sí o no. Si está presente o no está presente. Las rúbricas ya son más graduales, ¿no? Recuerda que hay rúbricas holísticas. ¿Y cuál es el otro tipo de rúbrica? La holística. ¿Y cuál es el otro tipo de rúbrica? ¿Recuerdas? A ver, no me abandonen, profesores. A ver, hay rúbricas holísticas y las otras rúbricas. Ajá, la analítica. Muy bien, maestra Janine, maestra Corina. Las analíticas. Excelente. Ya ven, ustedes acá en Auge están preparando con los mejores en todos los módulos y entonces eso nos permite trabajar, ¿ya? Solamente yo estoy haciendo por ahí un breve recorrido por donde ustedes han ido por un momento, ¿de acuerdo? Y toda esa retroalimentación no es que lo que para mí está bonito, lo que yo creo, no, hay criterios de evaluación. Profesor, ¿y de dónde sacamos los criterios de evaluación? ¿De dónde los sacamos? Dígame, ¿de dónde sacamos los criterios? La guía de observación, maestro, no, también es otro instrumento, ¿sí? Pues, de los desempeños, ¿verdad? De los desempeños, ¿correcto? Recuerda también, ahí nos dicen algunos otros también, autores nos dicen, profesor, los criterios aparecen lo podemos sacar de los desempeños, sí, porque en el programa curricular de educación secundaria, ahí están las áreas, están los desempeños ahí, ¿no? Pero algunos dicen, profesor, pero también lo podemos sacar de los estándares.
Sí, pueden estar. Los estándares, sí, pero recuerda que los estándares están por ciclos. Y tú sabes que, por ejemplo, el ciclo 7, vamos a poner el ciclo 7, abarca ¿qué grados? Yo te pregunto, ¿qué grados? El ciclo 7 de educación secundaria. Tercero, cuarto y quinto grado. Y si yo veo mi estándar y digo, esto tiene que lograr mi estudiante, o sea que yo programo este indicador. Sí, pero recuerda que el estándar te dice que, claro, tercer año está en este estándar, perdón, en este ciclo, sí, pero no le voy a exigir a uno de tercer año lo mismo que a uno de quinto año. Están en el mismo ciclo, y tienen el mismo estándar, pero no le voy a exigir el mismo, o sea, hay una diferencia, ¿no? Entonces, los desempeños nos ayudan a precisarlos un poquito, ¿ya? Pero bueno, son cuestiones que ya, eso seguramente lo vas a tener acá. La evaluación formativa y la sumativa, que te explique, el enfoque formativo de la evaluación, quiero que tengas en cuenta que obedece a mirar el proceso de aprendizaje, la evaluación formativa, el proceso de aprendizaje. ¿Qué cosa hace? Plantea que el docente debe monitorear el progreso. Evaluar no para colocar notas solamente, sino para poder, ¿qué cosa? Ajustar las estrategias de enseñanza y, y proporcionar una retribución continua. Mira, qué interesante. Profesor, y la evaluación sumativa, bueno, la que hacíamos antes, eso, ¿cuándo evaluaban? Pruebas bimestrales, ¿no? Al final del proceso, al final de un periodo. ¿Y qué hace? Mide el objetivo. Cuando dice objetivo, es diferente a decir progreso, ¿no? Determina el nivel de comprensión alcanzado, sí. Informa el desempeño general de los estudiantes, sí. Pero ya si está al final, ¿qué ajustes vas a hacer en ese ciclo, en ese bimestre? Ya no, porque ya evaluaste, ya vas a colocar nota nada más. Por eso se dice que tenemos que optar por una evaluación formativa, más allá de la sumativa, ¿no? Más allá de la sumativa. Bueno, acá hay algunas adaptaciones, pero lo voy a dejar ahí, ¿no? Que tiene que ver con lo que te acabo de explicar, la planificación estratégica. Esta planificación no es fija. Lo que tú pudiste haber programado en el inicio del año, tú puedes modificar, puedes reajustar, ¿no? En el transcurso del año. Pues, el criterio de flexibilidad, ¿de acuerdo? Algunas conclusiones. Entonces, la evaluación de la comprensión lectora es fundamental para garantizar el desarrollo de las habilidades esenciales en los estudiantes. Profesores, todos los maestros de cualquier área trabajan comprensión lectora o deberían trabajar, porque todos hacen lectura. El profesor de ciencia lleva un texto para que lea. El profesor de sociales también lleva textos. O sea, todos utilizan esta poderosa arma de la lectura. Necesitamos que ellos también apoyen ese desarrollo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta aquí. Mirar los niveles de comprensión de los estudiantes para brindar una retroalimentación efectiva. Esto, es decir, evalúo para retroalimentar. Evalúo para retroalimentar. ¿Ya? Siempre buscando la mejora de las habilidades de la lectura. Ese es en conclusión. Y en las recomendaciones, bueno, tenemos que evaluar, no solamente la prueba bimestral es la única forma de evaluar, hay muchas formas. La rúbrica, ya lo dije, lista de cotejo, cuaderno de campo, ¿no? La ficha de observación, etcétera, etcétera. Ya, el cuaderno mental, en fin, entre otros, ¿no? Entonces, siempre va a haber perspectiva, va a haber rúbricas, también hay de desempeño, entre otros. Siempre tenemos que ir adaptando, esto es lo más importante, las estrategias según las necesidades de nuestros estudiantes. No hay que dejarlo. No es que yo ya planifiqué. No, pero tenemos que ir al ritmo de los estudiantes. Muy bien, hasta aquí, profesores, me he podido cerrar esta
ese breve recorrido, pero creo que no sé si me he dejado entender, porque son temas que ustedes ya dominan, ya han podido, y lo más importante, que ustedes ya han podido trabajar, ¿no?, en otro módulo. Pero quería centrarme en estos puntos, ¿no? Porque evaluar la comprensión lectora tiene que ver con medir los niveles de comprensión. Y la retroalimentación debe ser oportuna. ¿Para qué? Para poder ajustar las estrategias en función del progreso de mis estudiantes. ¿Y qué voy a retroalimentar? Mirar simplemente los defectos, los errores, no. También las fortalezas. A los errores los llamamos aspectos de mejora, áreas de mejora. Muy bien, entonces, nos dice por acá, profesor, ¿la retroalimentación se da desde los saberes previos? Claro, hay que tomarlos en cuenta la retroalimentación, porque hay que partir. Porque lo que hacemos en la retroalimentación es generar una reflexión, que el estudiante reflexione. Y entonces, no podría reflexionar si no posee los saberes previos. Entonces, esa es una herramienta principal, ¿no? Muy bien, maestros. Ahora nos vamos a la lectura. Pues justamente hablando de lectura, vamos a la lectura. Vamos a ver qué hay de cierto lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Pregunta 1, 2, 3, 4. Los estudiantes de segundo grado están acompañados por el docente, están leyendo cuentos breves. Este es uno de los cuentos que están leyendo. Mira, ya te dijeron la competencia. Lee, ¿cierto? Y están leyendo cuentos. La soledad. Este es el cuento. A ver, yo cuando digo el título, la soledad, ¿de qué creen que trata el texto? ¿Qué te estoy pidiendo? ¿Una inferencia o una predicción? Mira, ya, miren, excelente. Ya, vamos a ver entonces acá. No voy a tener mucho porque hizo muy preguntas, me gustan mucho las preguntas, porque las preguntas nos permiten entrar en conflictos y los conflictos cognitivos nos ayudan a entenderla, ¿no? Muy bien. Debido a que quería convertirse en el mejor, un orador se encerró en su casa y a solas durante muchos años practicó el arte de la oratoria. Pulía cada frase, cada inflexión de la voz, cada silencio. Ensayaba ademanes, gestos, pasos. Era capaz de repetir una y mil veces un vocablo hasta que el sonido alcanzase la perfección. Entre tanto, se negó a recibir visitas de su casa, a conversar con las personas. Temía que las demás le corrompiesen el estilo, le contagiasen sus trivialidades locutivas, sus torpezas de dicción. En su opinión, esas rústicas modulaciones con que habla el pueblo contaminaría su técnica. Cuando finalmente decidió que no le quedaba nada por aprender, salió de su casa, se encaminó al ágora y en presencia de la magnitud pronunció su primer discurso. Nadie entendió una palabra. ¿Qué idioma es ese? Preguntaban los curiosos. Algunos se rieron, otros le lanzaron insultos. La mayoría se fue a presenciar las exhibiciones de los cómicos. Maestros, ¿cuál es el tema del texto? El título te puede dar una pista, pero si te pregunto, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué habla el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Ok? A ver, puede pasarte esto en el examen, ¿eh? Tengo un conflicto. ¿Él será el orador? ¿De quién hablan del orador? Ya, de una persona, de un orador, ya. ¿Y qué pasaba con ese orador? Mira, has ubicado al personaje, muy bien, que buscaba la perfección. ¿La perfección en qué? En el hablar, en su discurso, correcto.
¿Y por qué se aisló? ¿Se aisló por qué? Porque estaba buscando la perfección. ¿Y qué pensaba de la gente de afuera? Que si se juntase con la gente de afuera, ¿qué iba a pasar? Ah, lo iban a corromper su estilo. Así que se encerró. Y una vez que terminó, ya pensó que ya no había más que aprender. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Claro, iban a contaminar su técnica, pero ya cuando ya estaba su técnica toda lista, entonces salió y pronunció su discurso. ¿Y qué pasó con ese discurso? ¿Qué pasó con ese discurso? Nadie lo entendió. ¿Y qué hicieron al final? La gente, ¿qué hicieron? Nadie lo comprendió, nadie lo comprendió. Se rieron, se salieron, se fueron a escuchar a los cómicos. ¿Y por qué se habrán ido los cómicos, no? Se preguntan por qué se habrán ido los cómicos. Qué quiso haber dicho el autor con ese? Se fueron a ver los cómicos. Ajá. Ah, porque no lo entendían. Es decir, yo puedo inferir que la gente a la cual se dirigió no era una gente tan culta, era gente del pueblo, pues, ¿no? Y ellos querían otro tipo de lenguaje. O sea, el orador se perfeccionó, pero no, el contexto de su discurso no fue el apropiado, ¿no? No adecuó su discurso. Perfecto. Mira, profesor, lo que yo he hecho contigo ahorita, lo que yo he hecho contigo ahorita, eso tienes que hacerlo en tu examen. ¿Qué te quiero decir? Que tú vayas reconociendo las acciones principales de tu historia. Eso tienes que hacer. Si tú logras hacer esto, lo vas a entender correctamente el texto. ¿De acuerdo? Las unidades informativas, es la trama, eso es lo que estoy buscando. ¿Qué sucede primero? ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego qué pasó? Esas son acciones. En un texto narrativo como este cuento breve, le interesa eso. Ahora vamos a las preguntas. Ahora quiero que vayamos a las preguntas, ¿ya? No vamos a entrar más a detalle porque quiero que tú ubiques acá estas preguntas. El tejido de acciones, así de maestro, el tejido de acciones. Pregunta uno. Para contribuir en la comprensión del relato, el docente plantea diversas preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita? Listo, te dejo acá. Muy bien, ya tengo respuestas, maestros. Listos. A ver, ¿qué dice el maestro Claudio? Excelente, maestro Claudio. Maestra Madeleine, bien. Maestra Madeleine, maestra Corina, bien. A ver, maestra Jané, correcto. Maestro Flavio, bien. Maestra Rafaela, bien. Maestro Ronald, correcto. Maestro Hugo, bien. Maestra Azul, maestra Rita, correcto. Maestra Nicole, maestra Melissa, maestra Zuni, maestro Moisés, maestro Almícar, maestra Mary, usuario, por ahí Hernán. Noemí, me canso, profesores, y todos me están dando respuestas. Y, lógicamente, la respuesta correcta es la alternativa. ¿Con quién es que te preparas, profesor? ¿Con qué grupo te estás preparando? Dime, profesor. Con el grupo Auge, por supuesto, y la Auge tiene la letra A. Con Auge lo logramos, profesor. Profesor, información explícita, esto es nivel literal, es lo que aparece en el texto, ¿no? Listo. Entonces, lo literal,
Profesor, mira, ve, esta clase ya la hemos hecho en niveles de comprensión y tú sabes que una pista, por ahí alguien me pregunta, profesor, ¿cuál es una pista para encontrar eso? Mira, ve, esta es una pista. Cuando el texto empieza así, según el relato, según el texto, según el poema, según la historia, esto seguro que es nivel literal, que la respuesta está en el texto. ¿A qué le temía el orador? ¿Está en el texto? Sí, está en la lectura. ¿De acuerdo? Para el orador nos dice, ¿en qué consistía el arte de la oratoria? Mira, te están preguntando para que expliques algo. ¿En qué consistía el arte de la oratoria? Para el orador, ¿en qué consistía el arte de la oratoria? ¿Está en el texto? ¿Qué me dices? A ver, ¿está o no está en el texto? Están hablando de que él se encerró en su casa, que practicó mucho el arte de la oratoria, que pulía cada frase, que cada silencio, que ensayaba ademanes. Eso involucraba. Pero la pregunta es, ¿dice que en qué consistía? No, ¿verdad? Consistía, claro, consistía en pulir cada frase, consistía en las inflexiones de la voz, en interpretar los silencios. Sí, pero yo lo estoy deduciendo. Y entonces esto ya no es literal. No es, primero que no está en el texto y segundo que yo lo tengo que deducir. Y esto es nivel inferencial. A partir de la historia, ¿qué cualidades o defectos puede atribuir el orador? En el texto te dicen las cualidades y los defectos del orador. ¿Te los dice? No te dice. Pero sí te dicen qué hace y qué dice el orador. Entonces, en base a las acciones del orador, no recibía a la gente del, ¿no? Creía que lo iban a contaminar. Yo te pregunto, ¿esto es nivel literal o crítico? ¿Qué vas a hacer? ¿Dar tu opinión o deducir? O decir, a partir de la historia, ¿qué cualidades y defectos pueden atribuirle al orador? Esto es nivel qué cosa. Cuando me dice, profesor, es que era perseverante. Ah, sí, era perseverante, ya, perseverante. ¿Y por qué es perseverante? Perseverante. Ah, porque practicó más de un año. Sí, ¿no? Era un poco presuntuoso. Esto ya, porque practicó mucho, por supuesto. Pero yo estoy, ¿qué cosa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Eso estoy infiriendo. Este es nivel inferencial también, ¿ya? Respuesta, respuesta correcta. No están juzgando porque la pregunta dice, a partir de la historia, ojo, toman la historia. ¿Qué cualidades y defectos pueden atribuirle al orador? Ahí tenemos que deducirlo a partir de lo que hizo. A ver, ¿qué hizo? Entonces él es así. Pero no es mi opinión. Yo estoy planteando una idea a partir de la acción cuando él dice que no le gustaba recibir visitas, cuando él decía que no se juntaban con los demás porque iban a contaminarlo. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Pregunta 2. El docente y los estudiantes están conversando sobre los aspectos del cuento que llamaron su atención. En este sentido, en este contexto, él plantea varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas no promueve que los estudiantes interpreten el sentido global del cuento? Los que los maestros que están ya en auge, han estado en los modos anteriores, ya saben cómo resolver esta casuística. Pero lo voy a explicar, pero primero quiero que tú me des tu respuesta, ¿de acuerdo? A ver, maestros, quiero que me den respuestas. Tiempo para leer, tiempo para pensar, profesores.
Muy bien, ya me están alcanzando sus respuestas. Muy bien, maestro Carlos, maestro Hugo, perfecto. Maestra Janet, bien. Ya, excelente. Maestra Zuni, bien. Maestro Hernán, maestra Noemí, correcto. Excelente. Ojo, 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 ojo. La pregunta, lean bien la pregunta. Nuestro cerebro está programado para buscar lo más adecuado, para buscar la respuesta correcta, pero mira lo que te están preguntando acá. Te están diciendo cuál no promueve, cuál de las siguientes preguntas no promueve, no promueve. Y este no te cambia todo el chip. No promueve. No promueve que los estudiantes interpreten el sentido global del cuento. Profesor, el sentido global, el sentido global. Cuando me hablan del sentido global, yo tengo que relacionarlo con qué, profesores. El sentido global tiene que ver con el tema del texto, tiene que ver con el mensaje del texto, tiene que ver con qué, con el propósito del texto. ¿Tiene que ver con qué, profesor? Con la idea central del texto. Esto tiene que ver con el sentido global, es decir, lo que llamamos la macroestructura del texto. La macroestructura del texto. ¿Ya? Entonces, mira, a ver, como hemos leído el texto, vamos a ver cuál no promueve que ellos puedan comprender el texto y puedan reconocer, sea el tema, el mensaje, el propósito, la idea central. ¿Ya? Mira, a ver, mira la alternativa C. ¿Cuál de las decisiones que tomó el orador perjudicó más su objetivo de ser el mejor? ¿Tiene que ver con el tema o no? Pues sí, ¿no? La B. ¿Por qué la multitud no llegó a entender el discurso ofrecido por el orador? La A. ¿De qué manera el orador caracterizaba la forma de hablar del pueblo? Esta alternativa, correcto. Esta vendría a ser la que no promueve el sentido global, porque está centrando solamente, dice, de qué manera el orador caracterizaba la forma de hablar el pueblo. Lo que va a decir simplemente la respuesta es cómo él lo consideraba, ¿no? Que eran trivialidades, que eran que tenían torpeza de dicción. Pero eso es una parte, no es de todo el texto, ¿ya? Es de todo el texto. Excelente. Vamos con la pregunta 3. A ver, pregunta 3 tiene que ver otra vez el sentido global del texto. Ya sabes a qué se refiere esta pregunta. ¿De acuerdo? Pero también tienes acá otra pista, acción adecuada. Entonces, a ver, el docente busca orientar a los estudiantes en la construcción, ¿no? En la construcción de interpretaciones sobre el sentido global del relato. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr ese propósito? ¿Qué propósito, profesor? Que los estudiantes interpreten, pues, el sentido global del texto. Eso es lo que yo quiero, ¿ya? Entonces, ya sabes, que interpreten el sentido global, es decir, que puedan interpretar relacionado al tema, a la idea central, el mensaje, a la intención o propósito del texto. Bueno, siendo así, entonces, lee las alternativas y me vas a brindar tu respuesta, ¿no? Tus respuestas, que aquí en auge estamos listos y preparados para poder trabajar estas mismas, profesor. ¿De acuerdo? Excelente. Otra cosa que te quiero también ayudar aquí, el sentido global del texto tiene que ver con el contenido o con la forma, el sentido global. ¿Tiene que ver con el contenido o la forma del texto? El sentido global del texto tiene que ver con el profesor, tiene que ver con el contenido.
Así que si hay alguna alternativa que habla de la forma del texto, esa descártala. No, no es eso. ¿Ya? Aquello que tiene que ver con el tema, con el propósito, con el mensaje, es así. Idea central, eso sí. Muy bien, a ver, ¿qué nos? Ya me están dando, maestra Madeleine, correcto, maestra Madeleine, maestro Ronald, excelente. Muy bien, así es, correcto. Bien, profesores, bien, bien. Vamos por acá, a ver. Maestro Marcial, correcto. Maestra Azul, correcto, perfecto. Maestro Hugo, bien. Maestra Corina, bien, también. De acuerdo, maestro Nícar, correcto. Maestro Iván, correcto. Maestra Mary, correcto. Maestro Daniel, correcto también. ¿Ya? La... ok, excelente. Excelente. La pregunta 1 fue la A, la pregunta B, 2, perdón, fue la A también. Y ahora estamos con la pregunta 3. Respuesta correcta, definitivamente, y ustedes me la han dado. Voy a marcarla y luego explicar por qué. ¿Ya? Excelente. Bien, la respuesta correcta vendría a ser la alternativa C. Profesor, ¿por qué? Aquí va el por qué. A ver, mira lo que dice la alternativa A. Pedir que en el cuento subrayen las palabras que desconocen y mira, se está centrando en que subrayen palabras. Las palabras, así, palabras aisladas, ayudan a comprender el tema del texto. Y ojo, y las palabras tienen que ver con palabras desconocidas. Es decir, tiene que ver con, digamos, tiene que ver con la forma de alguna manera del texto. ¿Qué tipo de palabras utiliza? Esa es forma. Y ofrezcan hipótesis sobre el significado. Pero el significado ¿de qué? De las palabras, según el contexto. Pero ojo, el identificar el significado de una palabra ayuda a comprender todo el texto, el tema, el asunto. No, ¿verdad? No, no. Es muy específico. No, no tiene que ver con el sentido global. Por eso es que no es la A. Profesor, ¿y la B? A ver, brindar a cada estudiante una lista de cotejo para que identifiquen la estructura narrativa del cuento, para que identifiquen la estructura narrativa. Esto es lo que quieren ver, la estructura del texto. Profesor, la estructura del texto. Que identifiquen los personajes, que identifiquen el tipo de narrador, estructura del texto. ¿Eso es contenido o forma? Dime, profesor, ¿es contenido o forma? Si me están diciendo que van a verificar, que van a identificar la estructura del narrativa del texto, que ubiquen el tipo de narrador. Eso es forma, profesor. Mira, ve, la uno tiene que ver con las palabras, y las palabras son forma. Las dos tiene que ver con la estructura del texto, forma. Y de ahí nomás tú descártalos. En cambio, la C dice solicitar que compartan las ideas que surgen al leer el título, profesor. ¿Y el título a quién contiene? ¿El título a quién contiene? ¿A quién contiene el título? Dime, profesor. ¿El título tiene relación con qué? Con el tema del texto. ¿De acuerdo? Entonces, respuesta a la C. Pregunta 4. Vamos con la pregunta 4. Perfecto. Pregunta 4. Y claro, las ideas son contenido. Claro, muy aparte de lo otro también, ¿no? El docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del relato. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ello? Profesor, ¿te acuerdas cuando empezaban así? Según el texto, qué nivel de comprensión lectora pertenece? Según el texto, según el relato, según la historia. ¿Qué tipo de esta alternativa con qué nivel? Esto es nivel literal, profesor. Si no me crees, profesor, gasta tus 2 minutos y vea el texto. Ojo, no te digo que no lo hagas. Yo te estoy dando la estrategia. Pero si tú tienes tiempo, verifícalo, rastrea, aplica la otra estrategia, rastreala. Pero como no es la alternativa B, porque me están diciendo que los estudiantes reflexionen, y tú sabes que reflexionen, ¿a qué nivel de comprensión lectora pertenece? Reflexionen.
Esto es nivel. ¿Nivel qué, profesor? Dímelo, profesor, dímelo. Nivel crítico, correcto, maestro, nivel crítico. Ya. Entonces tú tienes que buscar uno que donde haya una opinión, o pidan una opinión. ¿Y cuál es? Ah, mira, la C dice, de acuerdo con el texto, ¿qué decisión tomó el público luego de escuchar el discurso? ¿En qué nivel está? Esto también está en un nivel literal. Pero la A nos dice, a partir del texto, ¿qué acciones consideran? ¿Quiénes consideran? Ustedes, pues. Ustedes. Ustedes. ¿Qué acciones consideran que debió realizar el orador? Te están preguntando a ti, profesor. Y eso es opinión. Y eso es crítico. Respuesta A. Respuesta A de auge, por supuesto. Muy bien, excelente, maestro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está quedando claro? ¿Está quedando claro, profesor? ¿Qué me dicen? ¿Está quedando claro? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me confirma? Ah, excelente. Ya aprendí a sacar la respuesta, nos dice. Excelente, profesor. Muy bien. Esa es la idea. Qué bueno que esté quedando claro. Qué bueno que esté quedando claro. ¿Ok? Listo. Ah, algo que quiero comunicarles. El día sábado, ya aprovecho, yo quiero felicitarlos, ¿no? A cada uno de ustedes, maestros, maestras, por nuestro día, ¿no? Nuestro día, el día del profesor, el día del maestro, una fecha muy especial para nosotros quienes formamos, ¿no? A muchas generaciones, ¿no? A muchas generaciones. Un feliz día a ustedes, maestros, a nombre del grupo Auge, ¿no? A nombre de personal, ¿no? A nombre del maestro Martín Casas, quien tiene el agrado de conocerlos a través de esta virtualidad, de trabajar con ustedes. Un feliz día, maestro, que Dios los siga bendiciendo y que este año, ese regalo que venga ahí con tu nombramiento, y los que están ahí de repente para los que ascenso, ese regalo, yo sé que ese regalo no va a ser tampoco decaído tan de la nada, sino que es producto de ese esfuerzo. Y estar en auge ya te da una gran probabilidad de poder trabajar, de poder lograr ese objetivo. Muchos deseos de éxito para ustedes, maestros, que este año se logre ese objetivo. Junto con ustedes, auge, lógicamente, porque eso es lo que queremos, ¿no? Un bonito día para ustedes, con su familia, que sus alumnos los festejen como lo merecen y lógicamente seguimos aquí para seguir impartiendo, ¿no? Lógicamente estos aspectos, ¿de acuerdo? Muy bien, el día sábado, por lo tanto, desde el grupo Auge, nosotros vamos a festejar con ustedes esta fecha, de tal manera que el día sábado no tenemos clase en la mañana, no tenemos clase. Ya es un día especial para ustedes, pero sí el grupo Auge ya eh, les está dando muchos regalos para ustedes también. Hoy día, ayer ha habido unas clases gratuitas a través de la página de Facebook del grupo Auge. Hoy día también han tenido otra capacitación gratuita con la página de Facebook del grupo Auge. Mañana, perdón, el día sábado no hay clases, pero yo tengo también a las 5 de la tarde, también voy a estar mediante el Facebook con ustedes y todo el público en general que no forma parte todavía del grupo Auge, pero ahí discutiendo algunos temas importantes de nuestra formación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando. Por supuesto, gracias por su apoyo, gracias por esas consideraciones que tenemos siempre. Y bueno, hoy día hemos venido trabajando desde la sesión anterior, ¿no? Y bueno, yo creo que no podemos correr tampoco ahorita contra la hora, pero voy a reprogramar estas preguntas que están quedando, voy a reprogramarla para la siguiente. Tenemos tiempo porque cada pregunta, como lo estás viendo, profesor,
cada pregunta es un tema, es una oportunidad para seguir hablando, ¿de acuerdo? Entonces, qué bueno que lo vean muy didáctica, no me pierdo ninguna. Gracias, maestro Edwin. Feliz día también para usted. Gracias a ustedes también por permitirme ser parte de ese éxito, profesores, porque estoy seguro que este año lo logramos, lo logramos. El domingo sí hay clases, solamente el sábado es el día del maestro y lo dejamos para que ustedes sean festejados por las diversas instituciones y siempre teniendo, digamos, auge esos regalos. Estaremos con ustedes esas clases a través de la página de Facebook y las redes sociales. Maestros, agradecerles infinitamente a ustedes, un feliz día, muchas bendiciones para ustedes y seguimos nosotros aprendiendo a través de el grupo. Gracias, gracias por sus comentarios, gracias por la